Mi hermano me dijo no vengas a mi boda, solo eres una simple camarera, así que fui con la hija que él abandonó. Justo en el brindis, ella gritó, papá. Ahora su prometida lo dejó plantado frente a todos. La conversación empezó normal. ¿Ya tienes tu vestido para la boda? Pero cuando mencioné que había comprado algo bonito, mi hermano se rió. Esa risa que conocía desde niños, la que usaba para hacerme sentir pequeña. Mira, necesitamos hablar. Su tono cambió completamente. Carolina y yo hemos estado pensando. Quizás sea mejor que no vengas. ¿Qué? No podía creerlo. Es que todos mis invitados son empresarios, políticos, gente de sociedad. Tú trabajas sirviendo mesas. Van a notar la diferencia. Cada palabra era una bofetada. Soy tu hermana, sí, pero también eres una camarera. Y yo no puedo permitir que arruines el día más importante de mi vida. El golpe final llegó cuando agregó, además, ya les dije a todos que no tengo hermanos. Sería raro que aparecieras ahora. Colgué y me quedé sentada en mi pequeño apartamento, rodeada del uniforme que acababa de quitarme. Esa noche, mientras lloraba, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Una voz femenina, nerviosa. ¿Eres la hermana de él? Necesito contarte algo sobre tu hermano. Algo que pasó hace muchos años. Mercedes me citó en un café alejado del centro. Cuando llegué, reconocí inmediatamente el miedo en sus ojos, el mismo que yo había sentido durante años. Era una mujer pequeña, de unos 40, con las manos trabajadas y esa expresión de quien ha cargado un secreto demasiado pesado durante demasiado tiempo. Tu hermano me violó cuando tenía 16 años, dijo sin preámbulos, con la voz quebrada. Yo trabajaba limpiando la casa de tus padres después de clases. Él tenía 20 y acababa de entrar a la universidad. Se me heló la sangre. Mercedes continuó mientras yo procesaba la magnitud de lo que estaba escuchando. Cuando les conté a tus padres, tu padre me amenazó con denunciarme por robo si hablaba. Tu madre me ofreció dinero para quedarme callada y me ayudó a conseguir papeles falsos para irme del país. Sacó una carpeta amarillenta de su bolso. Dentro había recibos de transferencias bancarias mensuales durante 17 años, todas firmadas por mi padre con el concepto servicios domésticos. Era un soborno sistemático, perfectamente documentado. Sofía no sabe quién es su verdadero padre, me dijo, mostrándome fotos de una adolescente hermosa que tenía los mismos ojos de mi hermano. Le dije que era un estudiante que se fue del país. Pero ahora que se va a casar, pensé que tenía derecho a saberlo. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, falté al trabajo por primera vez en años y me fui directo a la biblioteca pública. Durante horas busqué en internet cada noticia, cada mención de mi hermano. Lo que encontré me enfermó. Había al menos 2 denuncias más contra él en la universidad, ambas retiradas misteriosamente. Una chica había transferido campus por motivos familiares justo después de presentar la denuncia. Mi segundo encuentro con Mercedes fue en su pequeño apartamento. Sofía estaba en el colegio. Mercedes me mostró expedientes médicos que había guardado de cuando era adolescente, tratamiento psicológico por trauma, medicación para la depresión, todo fechado 6 meses después de la violación. También tenía una carta manuscrita de mi madre, prometiéndole que el incidente nunca se repetiría si mantenía el silencio. Hay más, me dijo Mercedes, con lágrimas en los ojos. Tu hermano no cambió. Conozco a otras 2 mujeres que pasaron por lo mismo. Una trabajaba en su empresa hace 5 años. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en detective. Contacté a Rosa, la mujer que había trabajado para mi hermano. Su historia era idéntica: acoso, abuso, amenazas veladas sobre su estatus migratorio, y finalmente un arreglo económico para su silencio. Había documentos, correos electrónicos donde mi hermano la intimidaba sutilmente, y registros de pagos etiquetados como compensación por servicios especiales. La tercera víctima era Patricia, compañera de universidad. Su familia había recibido una beca anónima de mis padres para que ella se transfiriera a otra universidad. Cuando le mostré las fotos de mi hermano, se desplomó. Pensé que había logrado olvidarlo, me dijo. Pero cuando me casé, tuve pesadillas por meses. Mientras investigaba, mi hermano seguía publicando fotos de su compromiso. Carolina venía de una familia ultrarreligiosa del interior, conservadora hasta la médula. Su padre era pastor de una mega iglesia. En sus redes sociales abundaban publicaciones sobre pureza y valores familiares tradicionales. Era evidente que un escándalo sexual destruiría no solo el matrimonio,
sino toda la imagen que mi hermano había construido en círculos conservadores donde ahora se movía. La pieza final del rompecabezas llegó cuando Mercedes me mostró el acta de nacimiento de Sofía. Mi hermano figuraba como padre desconocido, pero había una nota médica adjunta del hospital donde nació, confirmando que el parto había sido producto de trauma sexual en menor de edad. El hospital había sido obligado a reportarlo a las autoridades, pero el caso se había archivado por falta de evidencia. Fue entonces que entendí que esto no podía ser solo una humillación pública. Esto era un crimen que había quedado impune durante 17 años, con víctimas múltiples y un patrón de encubrimiento familiar. Contacté a una organización de apoyo a víctimas de abuso sexual. La abogada que me atendió se quedó pálida cuando le mostré toda la documentación. Esto es un caso federal, me dijo. Tráfico de influencias, intimidación de testigos, pagos ilegales para silenciar víctimas. Y no prescribe si hay evidencia de encubrimiento sistémico. Durante esas 2 semanas, mientras mi hermano elegía flores para su boda, yo había construido meticulosamente un archivo que no solo lo humillaría, sino que podría mandarlo a prisión. Pero había una pregunta que me atormentaba. ¿Tenía derecho a arrastrar a Sofía a este infierno? La respuesta llegó cuando la conocí. Era inteligente, fuerte, y tenía una determinación que me recordó a mí misma. Cuando le conté la verdad, no se desplomó. Se irguió. Quiero conocer a mi padre, me dijo, con una frialdad que me erizó la piel. Quiero que sepa que no puede seguir lastimando mujeres impunemente. Esa noche, mientras mi hermano dormía tranquilo planeando su futuro perfecto, yo terminaba de coordinar el plan más complejo de mi vida, una confrontación pública que sería solo el primer paso de una justicia que había esperado 17 años. Las primeras sesiones con la psicóloga fueron brutales. Sofía se desplomó cuando comprendió realmente lo que había pasado. Durante 2 semanas la acompañé a terapia diaria mientras procesaba que su existencia era producto de una violación. Pero algo increíble emergió de ese dolor, una determinación férrea que me heló la sangre. No voy a esconderme, me dijo una tarde, con los ojos hinchados pero firmes. Si él puede vivir como si nada hubiera pasado, yo puedo enfrentarlo. Mercedes, por primera vez en 17 años, se sintió escuchada. Con ayuda de la abogada de víctimas, logró notarizar su testimonio. Pero el golpe real llegó cuando Rosa y Patricia aceptaron hacer lo mismo. En una semana tenía 3 testimonios jurados, cada uno describiendo el mismo patrón: abuso, intimidación, encubrimiento familiar y sobornos para el silencio. El detective privado que nos asignó la organización de víctimas era un exfederal retirado que trabajaba casos pro bono. Miguel revisó toda la documentación y silbó bajo. Esto es oro puro, me dijo. Pero necesitamos más. Los testimonios de hace años son fuertes, pero necesitamos algo actual que demuestre que el patrón continúa. La oportunidad llegó por casualidad. Mi jefe en el restaurante mencionó que necesitaba personal extra para eventos privados. Cuando vi la lista de clientes, casi se me cae el teléfono. Mi hermano había contratado el servicio de catering para 3 eventos pre-boda, incluyendo la despedida de soltero. Puedo encargarte esos eventos, me dijo mi jefe. Pagan muy bien y necesitan discreción total. Era perfecta. Invisible en mi uniforme de camarera, escuchando conversaciones privadas de mi hermano y sus amigos. En el primer evento, una cena íntima para donantes de campaña, casi vomito cuando entendí lo que estaba escuchando. Mi hermano había decidido postularse para fiscal de distrito. Su discurso esa noche fue nauseabundo. Nuestra ciudad necesita un fiscal que defienda los valores familiares tradicionales, que proteja a nuestras mujeres e hijas de depredadores. Alguien con un historial limpio e intachable. Los aplausos resonaron mientras yo servía copas de vino, grabando todo con el dispositivo que Miguel me había dado. La ironía era tan brutal que tuve que morderme la lengua para no gritar. El hombre que había violado a una adolescente ahora se presentaba como defensor de la justicia. Sus carteles de campaña estaban por todas partes. Valores familiares. Justicia real. En la despedida de soltero, su verdadero carácter salió a flote. Después de varias copas, empezó a jactarse con sus amigos. Siempre he sabido manejar mis asuntos discretamente, decía mientras yo limpiaba mesas cercanas. La clave es no dejar cabos sueltos. Y si alguien se pone difícil, siempre hay maneras de razonar con ellos. Sus amigos se reían, pensando que hablaba de negocios. Yo sabía que hablaba de sus víctimas. Además, continuó, con esa arrogancia que conocía desde niños, cuando eres fiscal, tienes acceso a información que puede ser muy útil para silenciar a gente problemática. Miguel casi no podía creerlo cuando escuchó las grabaciones. Se está autoincriminando, dijo, incrédulo.
Está admitiendo que planea usar su posición para intimidar testigos. Esto ya no es solo abuso sexual. Es conspiración para obstrucción de justicia. Pero el momento decisivo llegó cuando Mercedes encontró valor para algo que nunca pensé posible. Me llamó llorando una noche. Quiero testificar. En la corte, frente a quien sea necesario. Estoy cansada de esconderme mientras él vive como si fuera un héroe. Coordinamos con los fiscales federales. El caso de sobornos y tráfico de influencias ahora tenía suficientes víctimas y evidencia para proceder. Pero querían más tiempo para construir el caso. El problema es que si lo arrestamos ahora, sus abogados van a conseguir fianza y él va a desaparecer evidencia, me explicó la fiscal asignada. Necesitamos que se sienta seguro hasta que tengamos todo sellado. Mientras tanto, Carolina empezó a sospechar algo. Vi cómo me miraba durante el evento de Catherine, con esa expresión de quien reconoce algo pero no puede ubicarlo. Una semana antes de la boda, llegó temprano al restaurante donde trabajaba. ¿No eres la hermana de mi prometido?, me preguntó directamente. Se me heló la sangre, pero mantuve la compostura. Creo que se confunde, señora. Esa noche mi hermano la llamó, y pude escuchar la conversación desde la cocina porque había puesto el altavoz. Estás paranoica, le decía con esa voz manipuladora que conocía demasiado bien. Mi hermana es una fracasada que ni siquiera va a venir a la boda. ¿Por qué estaría trabajando en tu evento? Pero juro que, Carolina, mi amor, estás estresada por la boda. Tu papá ya está preocupado por tus nervios. No queremos que piense que no estás lista para el matrimonio, ¿verdad? El gaslighting funcionó. Carolina se disculpó y no volvió a mencionar el tema. Pero pude ver en sus ojos que algo la inquietaba. Durante esas 2 semanas finales, el plan se volvió más complejo de lo que habíamos imaginado. Los grupos de apoyo a víctimas organizaron una red de contención para después de la exposición pública. Sabían que la revelación en la boda sería solo el inicio de un proceso legal largo y mediático. Miguel logró infiltrar información sobre el pasado de mi hermano entre líderes religiosos de la comunidad conservadora. No les dio detalles, solo dudas sobre la idoneidad moral del candidato y sugerencias de que investigaran más a fondo antes de respaldar su campaña. El pastor de la mega iglesia donde se casarían, el padre de Carolina, empezó a recibir llamadas anónimas. ¿Está seguro de que conoce realmente al hombre que va a casar con su hija? 3 días antes de la boda, el pastor citó a mi hermano para una conversación pastoral privada. Mi hermano salió furioso de esa reunión. El viejo está volviéndose loco con paranoias, le dijo a Carolina, preguntándome sobre mi pasado como si fuera un criminal. Tu familia está llena de fanáticos, pero lo que no sabía era que el pastor había grabado toda la conversación. Cuando le preguntó directamente si había algún pecado oculto en su pasado que pudiera avergonzar a la familia, mi hermano respondió con arrogancia típica: Pastor, mi historial es impecable. He sido cuidadoso toda mi vida. Nunca he dejado evidencia de nada que pudiera comprometerme. La frase fue interpretada por el pastor como admisión de que había algo que ocultar, pero que era lo suficientemente inteligente para cubrirlo. La grabación llegó a manos de Miguel esa misma noche. Mientras tanto, los medios locales empezaron a recibir tips anónimos sobre irregularidades en la campaña del candidato a fiscal. No revelaban nada específico, solo sembraban dudas. Los reporteros comenzaron a hacer preguntas incómodas en sus eventos públicos. ¿Puede comentar sobre denuncias de abuso de poder durante su tiempo en la universidad? ¿Es cierto que su familia ha estado involucrada en encubrimientos legales? Mi hermano las descartaba con su sonrisa política practicada, pero pude ver en las noticias nocturnas que estaba empezando a sudar. El jueves anterior a la boda, Sofía tuvo su última sesión de terapia antes de la confrontación. ¿Estás completamente segura?, le pregunté por 10ª vez. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, respondió. Él necesita saber que las mujeres que lastimó no van a quedarse calladas para siempre. Y yo necesito mirarlo a los ojos cuando sepa quién soy. Esa noche, coordiné los últimos detalles con Miguel. Los fiscales federales estarían listos para actuar inmediatamente después de la exposición pública. Los medios tenían contactos preparados para cubrir la historia. Los grupos de apoyo tenían equipos de crisis listos para manejar las consecuencias. El viernes, mientras mi hermano se preparaba para el día más importante de su vida, yo confirmé que todo estaba en su lugar. Mercedes había llegado de otro estado y estaba en un hotel cercano con Rosa y Patricia. Las 3 estarían presentes para apoyar a Sofía después de la confrontación. Mi hermano posteó en redes sociales: mañana me caso con la mujer de mis sueños y damos un paso más hacia un futuro de servicio público.
Valores familiares, nueva vida. Los comentarios estaban llenos de felicitaciones de gente que no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Esa noche no pude dormir. Revisé cada detalle del plan una vez más. Sofía tenía su vestido azul elegante, la dirección de la iglesia, y el momento exacto para hacer su entrada. Durante el brindis de la recepción, cuando todos los invitados importantes estarían presentes, cuando las cámaras de los fotógrafos estarían grabando, cuando mi hermano estaría en su momento de mayor felicidad y vulnerabilidad. El último mensaje que recibí esa noche fue de la fiscal federal: todo listo por nuestro lado. Después de mañana, su hermano va a enfrentar las consecuencias que ha evitado durante 17 años. Mientras me quedaba dormida, pensé en la primera vez que mi hermano me había humillado siendo niños. En todas las veces que me había hecho sentir pequeña e insignificante. En Mercedes llorando en ese café. En Sofía preguntándose toda su vida por qué no tenía padre. Mañana, todo eso terminaría. Mi hermano se despertaría como novio feliz y candidato prometedor, y se acostaría como un hombre cuya vida acababa de explotar frente a toda la gente que había estado tratando de impresionar. La justicia había esperado 17 años. Podía esperar unas horas más. La iglesia era una postal de perfección hipócrita. Flores blancas por todas partes, invitados elegantes, cámaras profesionales capturando cada momento del matrimonio perfecto. Mi hermano lucía radiante en su smoking, saludando a políticos y empresarios mientras Carolina, deslumbrante en su vestido de princesa, sonreía para las fotos. El pastor dio un sermón sobre valores tradicionales y pureza familiar que me revolvió el estómago. Los invitados asentían solemnemente mientras mi hermano fingía ser el epítome de la rectitud moral. Durante la recepción, me quedé en las sombras del personal de catering, observando. Los brindis habían comenzado. El padre de Carolina habló sobre el honor de recibir a un hombre íntegro en nuestra familia. Los colegas de mi hermano lo adularon como futuro fiscal y defensor de los valores que nuestra ciudad necesita. Cuando mi hermano tomó el micrófono para su discurso, mi corazón se aceleró. Este era el momento. Amigos, familia, comenzó con esa sonrisa política ensayada. Hoy no solo me caso con la mujer más perfecta del mundo, sino que celebramos el inicio de una nueva era para nuestra comunidad. Una era donde los valores familiares. Papá, el grito cortó el aire como un cuchillo. Todos los ojos se voltearon hacia la entrada, donde Sofía acababa de entrar, vestida de azul elegante, con su cabello recogido que hacía evidente el parecido familiar. El micrófono se le cayó de las manos a mi hermano. Su cara se puso blanca como papel. Papá, repitió Sofía, caminando por el pasillo central mientras los invitados murmuraban confundidos. ¿Por qué violaste a mi mamá cuando tenía 16 años? El silencio que siguió fue sepulcral. Luego explotó en un caos de gasps, gritos ahogados y sillas arrastrándose mientras la gente se ponía de pie. Carolina se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Qué? ¿Qué está pasando?, susurró. Mi hermano encontró su voz, pero salió como un rugido desesperado. Esto es ridículo. No sé quién es esta niña. Es una lunática. Seguridad. Pero entonces Mercedes entró, sosteniendo una carpeta amarillenta. Su voz tembló pero se escuchó clara. Soy Mercedes Contreras. Este hombre me violó cuando trabajaba en casa de sus padres. Tenía 16 años. Sus padres me pagaron para quedarme callada durante 17 años. La carpeta se abrió y los documentos se desparramaron por el suelo. Recibos de transferencia, cartas manuscritas, reportes médicos. Los invitados más cercanos pudieron ver los sellos oficiales, las fechas, las firmas. Mentiras, gritó mi hermano, pero su voz se quebró. Es una estafa. Quieren dinero. Fue entonces que entré en acción. Con ayuda de Miguel, que había infiltrado el equipo audiovisual, las pantallas gigantes de la recepción se encendieron. Los documentos aparecieron proyectados en alta definición. Cada soborno, cada amenaza, cada pago documentado con la firma de mi padre y el sello de la empresa familiar. Un murmullo de horror recorrió la multitud. El padre de Carolina, con su cara roja de indignación, señaló las pantallas. ¿Qué significa esto? ¿Sobornos? ¿Encubrimiento? Pero lo devastador vino cuando dos mujeres se levantaron entre los invitados. Rosa y Patricia habían estado allí todo el tiempo, disfrazadas como invitadas elegantes. Él también me violó, dijo Rosa, su voz cortando el aire. Trabajaba en su empresa. Me amenazó con deportarme si hablaba, y a mí, agregó Patricia. En la universidad. Sus padres pagaron para que me cambiara de campus. La elegante recepción se había convertido en un tribunal de pesadilla.
Los invitados importantes empresarios, políticos, líderes religiosos miraban a mi hermano como si fuera una plaga contagiosa. Sofía se acercó al micrófono caído. Con 16 años, tenía más dignidad que toda esa multitud de hipócritas. Crecí preguntándome por qué no tenía papá, dijo, su voz quebrándose pero firme. Mamá me dijo que era porque él se había ido del país. Hace 2 semanas descubrí la verdad. Descubrí que existo porque un hombre de 23 años decidió violar a una adolescente trabajadora, y que su familia tenía suficiente dinero para comprar su silencio. Carolina se había desplomado en una silla, sollozando incontrolablemente. Su vestido de sueño se veía ridículo en medio del caos. Basta, rugió mi hermano, tratando de recuperar el control. No voy a permitir que destruyan mi boda con mentiras. Son todas unas. No pudo terminar la frase porque los agentes federales entraron por la puerta principal. Señor Ramírez, dijo la agente líder, mostrando su identificación, tiene una orden de arresto por soborno, intimidación de testigos y obstrucción de la justicia. El momento fue surrealista. Los fotógrafos de boda, sin saber qué hacer, siguieron capturando todo. Los invitados se empujaban tratando de salir. La familia de Carolina literalmente corrió hacia la salida trasera, como si estar cerca de mi hermano pudiera contaminarlos. Mi hermano se volvió hacia mí con ojos de loco. Por primera vez en mi vida, me vio realmente. Tú, Ciseo. Tú hiciste esto. Perra envidiosa. Siempre supiste que yo era mejor que tú. Se lanzó hacia mí, pero los agentes lo detuvieron antes de que pudiera tocarme. Mejor, le grité mientras lo esposaban. ¿Violar adolescentes te hace mejor? ¿Sobornar testigos te hace superior? Era menor de edad, gritó desesperado mientras lo arrastraban. Tenía 23. Era prácticamente un niño. La patética mentira final rompió cualquier vestigio de su máscara. Los invitados que quedaban lo miraron con asco puro. Carolina se acercó a mí, con el maquillaje corrido y los ojos rojos. ¿Todo esto es verdad?, me preguntó. Cada palabra, respondí. Los documentos están ahí. Los testimonios son reales. Tu futuro esposo es un violador serial que ha estado comprando silencio durante décadas. Se desplomó nuevamente. Su sueño perfecto se había convertido en su peor pesadilla, transmitida en vivo frente a toda su comunidad religiosa. Mientras se llevaban a mi hermano, gritó una última vez, esto no va a quedar así. Mi familia tiene contactos. Voy a salir y entonces. No vas a salir, le grité de vuelta. Los fiscales federales tienen casos contra ti por décadas de crímenes. Vas a pudrirte en prisión como mereces. Su rostro se descompuso completamente cuando entendió que no había salida. Que no había soborno que pudiera comprarlo. Que no había conexión familiar que pudiera salvarlo. La última imagen que tengo de mi hermano es siendo metido en la parte trasera de un auto federal, con su smoking arrugado y su cara descompuesta de terror absoluto. Sofía se acercó a mí mientras la iglesia se vaciaba. ¿Crees que hicimos lo correcto?, me preguntó. Miré alrededor, la boda destruida, las flores pisoteadas, los invitados huyendo como ratas. Vi a Mercedes siendo consolada por Rosa y Patricia. Vi las pantallas aún mostrando evidencia de décadas de crímenes encubiertos. Sí, le dije, poniendo mi brazo alrededor de mis hombros. Le dimos a tu mamá la justicia que mereció desde hace 17 años. Y nos aseguramos de que él nunca pueda lastimar a otra mujer. Mientras salíamos de la iglesia, los reporteros ya estaban llegando. La historia sería portada por semanas. Mi hermano, el candidato a fiscal que defendía valores familiares, había sido expuesto como el monstruo que siempre fue. La justicia había llegado. Y había sido brutal, pública y perfecta. Han pasado 18 meses desde la boda. Mi hermano cumple una sentencia de 22 años en prisión federal. La investigación destapó 6 víctimas más, incluyendo 2 menores de edad. Su licencia de abogado fue revocada permanentemente. El hombre que se postulaba para fiscal con una plataforma de valores familiares ahora es conocido en toda la región como un depredador serial. Carolina y su familia lo demandaron por fraude emocional y daño moral. Ganaron. Los assets familiares que no fueron confiscados para compensar a las víctimas terminaron en sus manos. Mis padres perdieron la casa, sus ahorros de jubilación y sus conexiones sociales. Nadie quiere asociarse con la familia que encubrió a un violador durante décadas. Lo más hermoso fue obtener custodia compartida de Sofía. Oficialmente soy su tutora legal mientras Mercedes trabaja en sanar.
Sofía empezó terapia inmediatamente y ahora estudia leyes, decidida a asegurar que tipos como él no puedan seguir lastimando gente. Con el dinero recuperado de las demandas y las cuentas congeladas de mi familia, establecimos un fondo de apoyo para víctimas de abuso sexual. Mercedes es la administradora. Por primera vez en 17 años, la vi sonreír realmente cuando entregamos la primera beca a una joven sobreviviente para estudiar psicología. Nuestras sesiones de terapia familiar han sido reveladoras. Mercedes me contó que durante años se sintió culpable por arruinar mi familia al hablar. Le tomó meses entender que ella no arruinó nada. Mi hermano y mis padres se arruinaron solos con sus decisiones. La última vez que supe de mi hermano fue a través de su abogado. Aparentemente, en prisión, los otros internos no tratan bien a los violadores de menores. Solicita traslado constantemente por amenazas a su seguridad. Sus cartas pidiendo perdón llegan cada mes. Las quemo sin abrir. Dejé mi trabajo como camarera y ahora dirijo un refugio para víctimas de violencia doméstica y abuso sexual. Sofía ayuda los fines de semana, traduciendo para víctimas que hablan español. Mercedes da talleres sobre cómo navegar el sistema legal. Las tres hemos convertido nuestro trauma en una herramienta para proteger a otras mujeres. A veces, antiguos conocidos me preguntan si no me arrepiento de destruir mi propia familia. Mi respuesta es siempre la misma: no destruí nada. Solo saqué la basura a la luz. La semana pasada, Sofía se graduó de preparatoria con honores. En su discurso como representante estudiantil, dijo algo que me hizo llorar: aprendí que las decisiones más valientes no siempre son las más fáciles, pero siempre valen la pena cuando proteges a quien no puede protegerse solo. Mi hermano tenía razón en una cosa: soy una simple camarera. La diferencia es que ahora sirvo justicia fría, y mi trabajo nunca se termina. Fui demasiado lejos, o a veces la familia biológica necesita ser reemplazada por la familia que eliges.